Fernando. Listo, ok. Ok, Fernando, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias Henry. Y bueno, bienvenidos y gracias a todos una vez más, ¿no? Por estar aquí acompañando. Y como digo siempre, bueno, de a poquito vamos agregando ahí un granito de arena más en el camino de las 1000 que ya están ahí en el horizonte. Y el tema que nos trae hoy, bueno, es uno que decidí empezar a mostrar, que es este de servicios financieros inusuales del correo alemán. Primero vamos a ver, bueno, una parte, una primera mitad de la charla enfocada en todo lo que es la parte de los servicios financieros, que es bastante interesante en Alemania, pero esto sí se ha replicado en otros países. Y luego sí, una segunda parte donde voy a mostrar, bueno, una variedad de otro tipo de servicios y envíos que tenía en particular el correo alemán, que tal vez no están presentes en otros países, son un poco más peculiares. Así que simplemente para dar una muestra, ¿no? De las cosas que hay dando vuelta en el correo alemán, porque puede a veces, bueno, muchos quienes no estén ahondando, ¿no? en el correo alemán conocen por ahí obviamente las cosas más básicas, ¿no? Las cartas, las tarjetas postales, los impresos, los periódicos, bueno, los tipos de cosas que se ven en todos los países del mundo, pero Alemania pues también tiene algunas cuestiones bastante particulares y bueno, me pareció interesante darlas a conocer para que vean, ¿no? un poco más de este mundo de la historia postal alemana. Así que esa es la idea hoy. Este es el plan que vamos a seguir hoy. Primero, como dije, vamos a hacer foco en los servicios financieros, los referentes a pagos, cobros, órdenes de pago en las que colabora el correo y distintos tipos de cosas, que va a ser más o menos la mitad de la charla, la parte más extensa. Y luego una segunda parte donde vamos a ver varios servicios relacionados a los periódicos. Y aquí no me refiero al simple envío de impresos o periódicos que está presente en todo el mundo, sino a un montón de servicios colaterales acompañando, digamos, vinculando a las editoriales y el correo con sus suscriptores, digamos, para la distribución de los periódicos, suscripción y cancelación de pedidos de periódicos y otro tipo de cuestiones, digamos, complementario a los envíos en sí. Luego, otro tipo particular de envíos, que son unos particulares que se daban entre estaciones de ferrocarril. Y luego, para ir finalizando, otros servicios particulares que tiene, que tal vez no encajan en alguna categoría concreta, pero son interesantes también. Y todo esto, por supuesto, ¿no? Lo que digo, eran todos servicios provistos por el correo, ¿no? Digamos, distintos envíos y servicios provistos por el correo. Así que bueno, le voy a descubrir todo eso hoy. Y como siempre, luego, bueno, cerrar con una pequeña bibliografía. Así que, sin dilatar más en la cuestión, primero vamos a empezar con la cuestión más básica de la parte no financiera del correo, que son los contrarreembolsos, que seguro ya lo conoce todo el mundo, es algo que existió en todos los países. Y bueno, básicamente eran envíos en los que el correo, no el servicio postal, se encargaba, bueno, de cobrar el importe adeudado al remitente por alguna compra, alguna transacción. Este contrarreembolso se indicaba en general mediante una etiqueta adhesiva en forma de un triángulo naranja en el envío o mediante la impresión de ese mismo símbolo en el sobre o en la tarjeta, por ejemplo. Debía indicarse la leyenda Nachname, que es contrarreembolso en alemán, y el valor que se pretendía recaudar, ¿no? Aquí menciono que no, el contrarreembolso está habilitado para prácticamente todo tipo de envío: cartas, tarjetas postales, impresos, papeles de negocios, muestras sin valor, envíos mixtos, paquetes, valores declarados, los envíos internos del correo y otras cosas. Así que bueno, era algo que se podía aplicar a la enorme mayoría de envíos. Y aquí también hay que tener en cuenta que en algunos casos, como por ejemplo en los impresos, en los paquetes o en las tarjetas, el formulario de paquete, del impreso, tarjeta, venía con un giro postal o una tarjeta de pago adjunta al contrarreembolso para el pago mismo. Luego vamos a ver. Así que vamos a ver muchos casos que diferentes tipos de envíos tenían adjunto, a su vez, la forma de pago para estos envíos con contrarreembolso. Y contrario, por ejemplo, a lo que es los valores declarados, que era digamos, tiene una parte variable, digamos, en su tarifa. En el caso del contrarreembolso, no. Independientemente
del monto que se pretendiera recaudar, había una tarifa fija que se cobraba por dicho servicio. Así que bueno, como este es el más básico, no voy a ahondar mucho, porque hay muchos otros casos más para analizar. Pero bueno, a modo de ejemplo, unos casos simples, a la izquierda, una carta con contrarreembolso, donde, bueno, en el sobre se puso la etiqueta esta triangular, naranja, que es típica del contrarreembolso, y esto es todo el mundo, no es solo de Alemania. Y está arriba la indicación NACNAME, contrarreembolso y el valor que se tiene que cobrar, un marco con 75 Pfennig. Y bueno, aquí pagado el porte de la carta simple, 12 Pfennig, más los 20 fijos del contrarreembolso. Y a la izquierda, a la derecha, perdón, un paquete con contrarreembolso expreso con el contenido de plantas vivas enviada, bueno, con contrarreembolso. Y acá no ahondo demasiado en todas las reglas, pero por ejemplo, en el caso de envíos de plantas o animales vivos, el contrarreembolso contemplaba que como máximo se pudiera quedar en depósito 2 días por obvias razones. No se puede dejar indefinidamente animales vivos o plantas porque por supuesto podían morir. En el caso de otro tipo de envío, otras mercaderías, se puede dejar en depósito hasta una semana para que el destinatario lo retire. Así bueno, acá tenemos unos ejemplos de envíos normales con contrarreembolso. Estas son cosas que pueden encontrar en cualquier país. Pero vayamos ahondando más ahora en otras cuestiones financieras del correo alemán. Y ahora otra parte importante es, bueno, cómo se pagaban las cosas, porque recién vimos, por ejemplo, esos envíos con contrarreembolso, donde, bueno, una carta, un paquete, y el correo se tiene que encargar de cobrarnos ese monto que mencionaba allí. Ahora, algunos casos, como mencionaba, se podían ver la tarjeta o los paquetes con un giro postal adjunto para que se use ese mismo como medio de pago. Y estos giros postales permitían enviar dinero, ¿no?, a una dirección, en concreto a una persona, en lugar de depositarlo en una cuenta, que era la otra opción de pago. Esto aceptaba hasta un máximo de 1.000 marcos. Se utilizaba un formulario color rosa particular que está disponible en los correos, ¿no?, donde se podía solicitar, y había que completar, ¿no?, el beneficiario, el monto, y tanto una parte principal, que ahora vamos a ver, el cuerpo principal, como en un cupón que había a la izquierda, y había otra sección a la derecha que era la que queda en manos del remitente como comprobante. Y la parte central y la izquierda la que se enviaban al destinatario. Luego el destinatario, cuando le llegaba este envío, firmaba la recepción al dorso. Una vez retiraba el dinero, no iba, retiraba el dinero, lo firmaba el dorso, el cuerpo principal quedaba ahí en el correo, y luego una parte de la izquierda se enviaba luego al remitente como comprobante. Este formulario de giros postales existía tanto como un formulario independiente, es decir, yo podía, no sé, agarrar y enviarle, no sé, dinero a mi hijo al otro lado mediante un giro postal, es decir, no relacionado a una transacción, a una compra o algo así, girarle dinero. Pero también, como mencionara, se puede encontrar giro postal adjunto a otro tipo de envíos. Y en este caso sí, la tarifa era variable dependiendo del monto que se enviaba. Acá tenemos un ejemplo con el formulario rosa que mencionaba, con un giro postal por 750 marcos de Liebau a Bonn en mayo del 45, digamos, días antes del fin de la guerra, donde, bueno, está esto, ¿no? Esto que ven acá, bueno, a la izquierda, ¿no?, al frente y a la derecha el dorso. Acá junto al del lado derecho había una parte más, pero era la que se quedaba el remitente como comprobante, así que bueno, la solían cortar. Y como mencionara, una vez que el destinatario recibía, firmaba aquí el dorso, que es lo que está escrito aquí en vertical, ahí, que recibió los 750 marcos, y esto quedaba luego como comprobante en el correo. Así que bueno, esto era cuando una persona, ¿no?, lo retiraba ahí en efectivo, se le hacía el giro, presentaba esto, firmaba la recepción y se iba con su dinero. Ahora, el remitente también podía solicitar
que se le informara, ¿no? Esto de los giros postales en forma telegráfica. Entonces se usaba este formulario y aquí no tenían el límite de máximo de 1.000 marcos, sino que aquí era ilimitado el monto, no, no había techo. Y aquí el remitente, bueno, además de pagar el monto que se deseara transferir, tenía que pagar el costo del telegrama que se enviaba informando, ¿no? al remitente de que se había hecho el pago. Así que bueno, acá tenemos este formulario, ¿no? de Viena hacia Dresden por una notificación telegráfica de este pago de un giro postal. Y complementario a los giros postales había otra opción que eran las tarjetas de pago, Salkarte en alemán, que esto permitía a las personas que no tenían una cuenta de cheques postales ir a una oficina de correo y pagar, ¿no? Ir, presentar esta tarjeta y pagar en efectivo de que se depositara en la cuenta del beneficiario. Como dije, bueno, quien fuera a pagar tenía que ir con la tarjeta a un correo, presentarla con el efectivo y el correo a quien se encargaba, ¿no? de depositar el dinero en la cuenta que se indicaba en la tarjeta. De manera similar con los giros postales, el pagador tenía que firmar al dorso y también, como pasaba con los otros, el que lo enviaba se queda con la parte de la derecha y luego la parte principal a la que se enviaba eh, al beneficiario y luego una vez que se concretaba el pago y se firmaba todo, eso quedaba en manos del correo. Una vez que se procesaba el pago, que se depositó, ¿no? el dinero ese en la cuenta del beneficiario, luego se enviaba por correo, el correo mismo le enviaba al beneficiario una carta con un resumen de cuenta y con los comprobantes adjuntos, ¿no? de estos nuevos pagos que le habían llegado. Y de manera similar a los que vimos antes, los giros, estos también, las Alcarte, existían como formularios independientes, pero también adjuntos a otro tipo de envíos. También aquí, bueno, el monto de la tarifa era variable, ¿no? Dependiendo del monto que se tuviera que pagar. Y aquí también hay un caso interesante que existieron estas tarjetas de pago para el pago de impuestos, o sea, que eran emitidos por el Ministerio de Finanzas y cuando se enviaban, ¿no? las boletas, las facturas de los impuestos, todo eso a la gente, venían con estas tarjetas de pago que luego la gente usaba para ir a pagar sus impuestos. Así que esto, parte teórica. Acá tenemos unos ejemplos. Salcarte, la tarjeta de pago. Vemos por acá una por el de la izquierda por un monto de 12 marcos y la de la derecha por 122,45. Y bueno, ven que paga diferente tarifa, una 15 Fenech, otra 25. Como mencionaba antes, estos formularios acá a la derecha también tenían un fragmento más, el formulario, que era lo que se quedaba en manos del remitente como comprobante. Y así es como le llegaba al destinatario esto que ven acá, donde luego de firmarlo al dorso de la recepción, perdón, se lo quedaba así el correo. Y como mencionara, existían también para el pago de impuestos. Este es el modelo. Lamentablemente no tengo uno usado, pero lo bueno de esta es que está completo, entero, donde está, bueno, la parte esta derecha que yo vengo mencionando en los anteriores, que aquí se ve que era lo que se quedaba el remitente. Y esto estaba dirigido, bueno, siempre en estos casos a algunas instituciones financieras, ¿no? que eran las que recaudaban los impuestos. Así que, bueno, un uso interesante de estas tarjetas de pago. Digamos, con los servicios esto a pagar, le llevan estas tarjetas a la gente y usaban esto para pagar sus impuestos. Y otro caso interesante de estas tarjetas de pago era que algunas compañías estaban autorizadas por el correo, ¿no? para emitir sus propias alcartas, su propia tarjeta de pago en sus formularios. Entonces, por ejemplo, las compañías podían mandar una orden de compra, una factura, distintos tipos de documentos y que adjunto, como este caso, tuvieran las Alcarte, la tarjeta de pago. Como aquí pueden ver, es una compañía que le escribió acá
a algún socio, un beneficiario, y tiene su tarjeta de pago asociada aquí al costado impreso. Entonces, solamente tienen que pagar alguna membresía o algo. Entonces, ¿qué hacía? El destinatario recortaba esta parte de la izquierda, lo completaba e iba al correo y pagaba lo que correspondiera. Y bueno, el formulario ya tenía obviamente destinatario, los números de cuenta, todo impreso. El remitente tiene que completar los valores solamente y llevarlo al correo. Pero bueno, es un caso interesante que pueden verse, digamos, estas impresiones privadas en algunos documentos de algunas compañías de estos formularios postales. Y aquí, a modo de ejemplo, ya que lo mencioné varias veces, tienen algunos ejemplos de giros postales y de tarjetas de pago que están adjuntos a otros envíos. Aquí a la izquierda pueden ver, es un impreso con contrarreembolso que tiene adjunto arriba una tarjeta de pago. Entonces, bueno, esto paga la tarifa de impreso y del contrarreembolso. Y luego cuando se paga la tarjeta de pago, cuando se deposita, cuando el correo deposita en la cuenta del beneficiario el monto, le descuenta un valor por la comisión de la tarjeta de pago. Así que acá tienen un caso, ¿no?, que están combinados. Y el del medio y el de la derecha son dos casos que tengo en mi colección de paquetería, donde son ambos paquetes con contrarreembolso, el del medio con un giro postal adjunto y el de la derecha con una tarjeta de pago. Porque, bueno, existían ambas versiones porque los giros postales se hacían a veces entre cuentas, ¿no? Entre cuentas de cheque postales de tanto del remitente del destinatario, mientras que Salcarte, la tarjeta de pago, era para gente, ¿no? El remitente que no tenían cuenta de cheque postal, entonces tenían que usar esta tarjeta de pago para depositar en la cuenta del beneficiario. Así que estos son algunos, así como ven acá para impresos con contrarreembolso y para paquetes, hay para Postwood otros envíos similares a paquetes, para órdenes postales, hay para varias cosas más que existen estos medios de pagos adjuntos. Así que es interesante y no es nada fácil a veces conseguir todos los distintos tipos de envíos el, con los medios de pago adjuntos. Siguiendo con los servicios financieros. Estaba, como mencionaba recién, el servicio de cheques postales, que estaba, bueno, vinculado, asociado a lo que vimos recién, a las Salcarte, las tarjetas de pago, que permitía justamente transacciones mediante Salcarte, tarjeta de pago, para transferir fondos entre cuentas de cheques, con importes ilimitados, como dijera antes, diferente de los giros que tenían un máximo de 1.000 marcos. Y esto, bueno, permitía, ¿no?, realizar pagos sin efectivo, es decir, se iban moviendo, ¿no?, dineros entre cuentas. Y en este caso también la oficina de cheques postales era la que proveía a los titulares de las cuentas de sobres oficiales para el envío de cheques y giros, que son este sobre que ven aquí, que era un sobre amarillento y tenía que ya venía sí, por lo general ya preimpreso, con eso carta de cheques postales, dirigido, bueno, siempre a la sucursal donde uno tenía la cuenta, así que por eso ya venían preimpreso, Hamburgo, Postcheckamt, no, el departamento de cheques postales de Hamburgo, y tenía una tarifa especial reducida de 5 pfennig para este tipo de envío. Así que bueno, cuando había que enviar alguna documentación de estos cheques, estas al carte o a depositar alguna cuenta, los enviaban estos sobres y hacia bueno, la sucursal de correo donde se tuviera la cuenta y ellos la recibían y procesaban. Ahora, podía pasar que hubiera algún problema, ¿no?, con alguna de estas transacciones, o que tal vez la cuenta de destino fuera incorrecta, o que se hubiera cerrado, o algún otro motivo. ¿Y qué pasaba? En esos casos, el correo reembolsaba, ¿no?, el pago al remitente, es decir, si no se pudo concretar por algo, había que anular, ¿no?, la transacción, así que se reembolsaba al remitente y luego se enviaba en un sobre los comprobantes del mismo. Así que acá tenemos ese caso. Es un envío del correo donde contiene tarjetas de pago reembolsables, ¿no?, de alguna transacción que ha debido tener, bueno, algún inconveniente, no sabemos cuál, y se devolvieron esos comprobantes. Otro,
Estos servicios financieros eran las órdenes de pago postales, que aquí vemos una vez más también que es otro formulario que puede tener adjunto los giros o las tarjetas de pago. ¿Y para qué era esto? Las órdenes de pago permitían, ¿no?, a un remitente autorizar al correo a cobrar dinero en efectivo de terceros y a presentar, por ejemplo, letras de cambio para su cobro o protestos contra ella. ¿Y qué pasaba? Aquí también el importe que debía recaudar el correo no debía exceder de 1.000 marcos. Era un servicio solo de uso doméstico dentro de Alemania. No, ni siquiera estaba habilitado para todas las zonas luego ocupadas y eso, y no existía para el exterior. ¿Qué pasaba? Puede darse el caso que el correo fuera a cobrar algo y no se pudiera por X motivo, porque no encontraba el destinatario o porque lo rechazaba o algo. Entonces ahí puede presentar un protesto. Y ahora luego vamos a ver porque es otro documento aparte. Pero bueno, son complementarios, ¿no? La orden de pago y el protesto. Y estas órdenes de pago se metían también en formato tarjeta, como ven aquí a la derecha, pero no son tan comunes. Existe así con tarjeta de pago y con giros postales asociados, pero lo más común era verlo en formato carta y que fueran los documentos adentro. Aquí tienen un ejemplo, que es lo que más se ve en general de órdenes de pago, aquí en formato carta. Y la tarifa en este caso se conformaba con el de una carta simple, con el certificado y además la tasa de presentación de la orden de pago. Así que siempre era lo mismo, siempre se mandaba certificado, carta simple, certificada. Si a veces contenía más documentos, puede ser que fuera un segundo porte de carta, pero no son comunes. Pero digamos, siempre era el porte de carta, más certificado, más la tasa de la orden de pago. El sobre debería incluir sí o sí la leyenda post-Auftrag, que es la orden de pago. Y claro, la oficina de destino, una vez que recibía esto, era la que debía encargarse de cobrar lo solicitado. Y una vez que recaudaba el dinero, descontaba primero el costo del giro postal o la tarjeta de pago, dependiendo cómo se hubiera abonado, y luego depositaban el resto del dinero en la cuenta del beneficiario, ¿no? De la persona que había emitido la orden de pago, ¿no?, para que se recaude ese dinero. Y esto a veces contenía letras de cambio y otros documentos, eso luego se retornaba también al remitente. Y como mencionaba recién, las órdenes de pago también tenían una contrapartida, que son los protestos postales, que esto surgía cuando una orden postal no podía ser cobrada, porque tal vez no se ubicaba al destinatario o el destinatario podía rechazarla. Entonces, ¿qué pasaba en este caso? El remitente, cuando envió esto, pudo haber solicitado al correo de que en caso de que no se pudiera cobrar, se emitiera un documento de protesto postal que, digamos, contenía los documentos originales, digamos, que se han enviado con la orden postal, pero bueno, ahora también se incluían otros documentos legales y esto servía como evidencia en el caso de que se llevara a una corte este asunto. Y claro, si el remitente había solicitado esto, el correo, ante la imposibilidad de cobrar el dinero que se había pedido, armaba este documento que ven aquí, donde se incluían los documentos originales y otros nuevos detallando el detalle, detallando la información del porqué del rechazo y esas cuestiones, y se enviaba nuevamente al remitente, donde ahora se le cobraba el costo el costo del protesto, que era de un marco, y también el costo de una carta certificada. Digamos, eso era lo que componía la tarifa del protesto postal cuando una orden de pago no se podía cobrar. Y esto, bueno, siempre, nunca la van a encontrar con sellos, siempre está pagado marcado a pagar por el destinatario como porteo debido, porque, bueno, era algo que no se sabía si se iba a necesitar hasta que se rechazara o no se pudiera dar un cobro. Entonces, si se daba ese caso, se emitía esto, se lo enviaban al remitente y ahí el remitente tenía que abonar lo debido.
Y acá esto le va a sonar más que familiar a Miguel Ravignani, ¿no? El tema del ahorro postal. Alemania, también como muchísimos países, también tuvo, ¿no?, un servicio de una caja de ahorro postal que empezó bastante tarde, en otros países empezó antes, ¿no? Esta empezó en enero del 39 y bueno, inmediatamente entró en vigencia en todas las oficinas postales y tenía, bueno, varios documentos asociados. Por un lado, existían tarjetas de ahorro postal donde, bueno, el titular, digamos, ¿no?, de la cuenta iba pegando sellos hasta un valor máximo de 3 marcos. Luego, una vez que lo completaba, podía ir y depositar eso en su cuenta, ¿no? Y a complementario a esto, también el beneficiario no contaba con una tarjeta de identificación y una libreta de ahorro, donde, bueno, en la libreta se iban registrando todas las entradas, ¿no?, y salidas de la cuenta, ¿no?, donde iba llevando el total, ¿no?, el titular. También hubo unos casos particulares de tarjetas de ahorro especiales para las juventudes hitlerianas, una tarjeta modelo solo para ellos, y unas también tarjetas especiales de ahorro para regalos que permitían unos límites más altos. Y los beneficiarios no podían también adquirir unos sobres especiales en las oficinas postales al precio de un pfennig, que luego podían usar con tarifa reducida de 5 pfennig para enviar, por ejemplo, varias de estas tarjetas que tenían a depositar. Estos sobres ya tenían los detalles del correo y la cuenta y todo, así que bueno, ya estaban preformateados los formularios, así que la persona solo tenía que meter los documentos dentro, mandarlo al correo y que así podía depositarlos. También podía ir en persona, por supuesto, pero existía esta opción de enviarlo por carta. Y acá tenemos un ejemplo de el caso más típico, la tarjeta, ¿no?, de ahorro que permite hasta 3 marcos. Entonces, bueno, podían ir acumulando o ir, a medida que completaran, podían ir y depositar e ir registrando esos depósitos en su libreta, o bueno, podían acumular varias tarjetas de estas y luego acumular y depositar todo junto, ¿no? Eso, bueno, quedaba a criterio del titular de la cuenta. Y cuando se entregaba esto al correo, cuando se iba a depositar, recortaban aquí esta mitad del lado acá derecho, esto lo recortaban y se lo quedaba al correo. Perdón, se lo daban al titular y el correo se queda con la tarjeta con los sellos. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Acá ven cómo era una tarjeta, una libreta, perdón. Este caso es una que tengo en mi colección de desnazificación, donde taparon el águila y la esvástica acá con esta etiqueta de la zona francesa. Pero bueno, básicamente adentro iba anotando, ¿no?, todos los movimientos de la cuenta, ¿no? Con el importe, la firma, bueno, el matasello del día, etcétera, etcétera. Acá tenemos el ejemplo que mencionaba de la tarjeta especial que se hizo para las juventudes hitlerianas, que era esta. Y acá vemos, esto ha debido de ser una tarjeta que se recuperó del correo, porque así con este fragmento cortado era como se lo quedaba el correo. O sea, una vez que el beneficiario lo depositaba en la cuenta, recortaban esta sección de aquí abajo, que se lo quedaba el titular como comprobante, y el correo se quedaba esta parte con los sellos. Y bueno, y luego, por supuesto, se anotaba en la libreta. Y esta, que es mucho más rara, es la tarjeta, ¿no?, de ahorro para regalos, que esta permitía, a diferencia de las otras que tenían un máximo de 3 marcos, aquí se autorizaba hasta 100 marcos. Del otro lado, ¿no?, digamos, la contratapa tenía lugar para poner 20 sellos más, así que podían poner 20 y pusieron ya valores mucho más grandes, de 2 marcos, cuando las tarjetas anteriores, el total de la tarjeta puede tener solo 3 marcos. Y aquí ya vemos que ya tiene 10 sellos de 2 marcos, así que acá ya tiene 20 marcos. Así que está bastante rara y permitía, era, bueno, una tarjeta de ahorro especial con unos límites ampliados. Este es otro caso interesante, que son las tarjetas de identificación de pensionados. Que la cosa que hacía el correo alemán se encargaba también de pagarle las pensiones a los jubilados.
y que para que el jubilado pudiera ir al correo y cobrar, tenía que presentar una tarjeta de identificación que estaba hecha de una tela, una especie de lona, para que durara mucho, y debía presentar eso para poder, bueno, cobrar su pensión, que es esta tarjeta que vemos acá, frente y dorso. Pero, ¿qué pasaba? Si esta tarjeta se llegaba a perder o se rompía por el motivo que fuera, se podía pedir un duplicado, pero el dicho duplicado tenía un costo. Y ahora vamos a ver. Entonces llegamos a este caso, que cuando, como dije recién, la tarjeta esta de identificación de pensionados se perdía o se rompía, se emitía un duplicado que ya se hacía en color rojo, como ven aquí, y ya no era libre de coste como el anterior, sino que tenía una tarifa de 25 pfennig. Y así que bueno, eso la diferencia del original, el color y que esta tiene que estar franqueada sí o sí. Son muy raras porque depende del caso, como digo, se otorgaban solo si se perdía el original o se rompía. Así que bueno, se tenía que ver ese caso y bueno, luego sobrevivir, ¿no? Que alguien se la guardara. Así que son bastante raras. Es también, incluso, por ejemplo, para quienes hacen tradicional y eso, es un caso muy interesante, por ejemplo, como un isolato, ¿no? Para tener un uso muy particular de un sello, en un uso muy, muy raro. Y ahí cerramos con la parte de los servicios financieros. Se podría, hay más detalles finos a tener en cuenta, todo, pero no quiero hacerlo demasiado largo. Así que pasemos ahora a otro tipo de envíos, que como mencioné al principio, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora versa sobre las suscripciones y entrega de periódicos. Y esto no es simplemente el envío de impresos, el envío de periódicos que está presente en cualquier lugar del mundo, es algo muy común, sino servicios colaterales, digamos, a eso, que, por ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, la distribución de periódicos, ¿no? Por el correo era la intermediación, ¿no? Del correo mismo entre las suscripciones de usuarios y los periódicos a quienes se suscribían. Entonces, ¿qué esto cómo se hacía? Un periódico podía presentarse al correo y liberar una solicitud para que el correo distribuya sus periódicos a los suscriptores. Entonces, para esto, por supuesto, el periódico tenía que proveer al correo una lista, no de todos los periódicos registrados para distribución y también, por supuesto, el listado de direcciones de los suscriptores para que, bueno, por supuesto, puedan cumplir con la entrega, el nombre del periódico, el editor, la frecuencia de publicación, el peso promedio de un ejemplar, porque en base a todo eso se calculaba la tarifa, y también unas tarifas extras de distribución que se cobraban. Y por supuesto, estas listas, ¿no? De destinatarios, suscriptores, todo, era algo que estaba vivo, que se actualiza constantemente en base a nuevas suscripciones o cancelaciones de las mismas. Pero también acá había una limitación, digamos, un envío a un único suscriptor no debía exceder de 10 kilos, que igual es muchísimo, ¿no? Para un solo suscriptor. Y acá el correo cobraba al editor, no al periódico, un valor por periódico entregado en base al peso y la cantidad, a la frecuencia del envío, no eran los mismos periódicos semanales que mensuales que quincenales, y también había a veces unos casos de tarifas extras por algún retraso en entregas, o reenvío de números anteriores y cosas así. Así que veamos algunos casos interesantes. Acá tenemos el frente y dorso, que es una tarjeta de entrega de periódicos, donde aquí el editor le informa al correo de una próxima suscripción en la que quiere que haga entrega, ¿no? Del periódico Deutsches Ärzteblatt, que digamos un correo de un periódico médico, y deberían presentarlo por lo menos, bueno, 2 antes de la primera entrega, ¿no? Por supuesto, para que el correo, bueno, se pueda organizar, ¿no? Con la entrega de los mismos. Así que, pero los periódicos, ¿no? Las editoriales tenían que hacer estos pedidos, ¿no? Así, bueno, solicitar formalmente que el correo les acepte, ¿no? La distribución de estos periódicos. Y enviaban este documento para ello.
Luego acá tenemos otro documento particular asociado a estas cosas similares, donde aquí es un Zeitungsage o es como un asunto de periódicos, donde esto está enviado por un editor, por eso está franqueado. Vamos a ver que muchos otros están enviados por el correo, por eso están exentos de franqueo. En este caso está enviado por una editorial hacia el correo y aquí le pide al correo que un nuevo ejemplar de una edición anterior para un suscriptor. Es decir, le pide que envíe ahí, bueno, detalla acá, ¿no? Una edición anterior de un periódico. Y por eso había una tarifa especial para este pedido de números atrasados que era de 10 pfennig. Así que este envío particular tenía esta tarifa que está correctamente franqueada. Aquí vemos un caso similar, también van a ver que muchos dicen Zeitungsage o asuntos así relacionados a los periódicos. En este caso lo manda el correo, por eso está exento de franqueo, se lo manda a un editor y aquí le pide, ¿no? El correo le pide al editor que actualice su lista de destinatarios ya que uno se había mudado y pasa unos detalles al dorso. Así que, como ver, hay muchos envíos relacionados entre los editoriales y el correo y de vuelta, y vamos a ver a veces algunos también de los suscriptores. Acá hay otro caso interesante también con una tarifa especial, que ¿qué pasaba? Podía suceder que un suscriptor, alguien que estaba suscrito a un periódico, ¿no? Que lo recibía por el correo, podía pasar que se mudara de forma permanente o temporal y se fuera a otro lado. Entonces, esa persona, el suscriptor, tenía que solicitar el traslado, ¿no? De este servicio desde el correo al que se lo brindaba originalmente hacia el nuevo ahora en el destino donde se haya mudado. Entonces, para eso existía este formulario donde se detallaba cuál era, se lo mandan por supuesto a la sucursal que le proveía el servicio originalmente y se debía detallar a dónde debían enviarse ahora, a qué sucursal debía cambiarse el servicio. Entonces se enviaba este formulario al final al del otro lado, ¿no? Con el detalle del periódico, con qué frecuencia y todas esas cosas, la información al dorso, y al frente se menciona, bueno, de qué ciudad a qué ciudad. Y tenía una tarifa fija de 40 pfennig para solicitar este cambio, esta transferencia, ¿no? de suscripción de una sucursal a otra. Sí, son envíos bastante inusuales, todos relacionados al manejo de los periódicos y sus suscripciones. Aquí también es otro envío interno del correo, también por eso libre deporte, enviada por el correo de Nuremberg, también a un departamento del periódico en Mosbach, otra ciudad, donde se le informa que la suscripción del diario Der Stürmer va a aumentar a partir de octubre del 44. Así que también, digamos, se encargaban, pues seguramente la editorial le avisó al correo de que iba a cambiar la, el valor de la suscripción y bueno, el correo se encargó también de avisar a otros no suscriptores de que dicho valor iba a cambiar. Así que también hay muchos envíos internos de este tipo de correo con este tipo de información asociada a la suscripción. Aquí un caso también bastante raro, interesante, que es una notificación mediante también el cual el editor solicita el correo, el retiro, ¿no? Como la cancelación de la entrega de un periódico. Este puede haber habido un error o lo que fuera, es difícil saber la razón, pero bueno, se pidió, digamos, retirar, digamos, frenar la entrega a un periódico y emitían este formulario. Así que son casos particulares en todo lo que es la vida de estas suscripciones, ¿no? De periódicos. Son bastante interesantes, son bastante difíciles encontrar los diferentes casos, así que es lindo. Y lo que pasa es que muchas veces la mayor parte de la gente, los vendedores, no describe bien este tipo de cosas nunca, nunca, básicamente. Entonces, a veces requiere mucho de ir mirando, 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 mirando hasta que encuentra. Acá hay otro caso donde acá tenemos un comprobante, ¿no? De suscripción a un periódico donde al dorso se detalla el valor de la suscripción, los gastos de envío y otros conceptos.
así que también otro envío del correo, ¿no? Libre Deporte, dirigido acá a una persona, seguramente era bueno, el suscriptor, ¿no? Donde detallan el valor de estas cosas. Así que bueno, eso en cuanto al valor es los manejos de los periódicos, bastante particular. Luego ustedes me dirán si tal vez lo han visto en otros países o algo, pero me pareció siempre interesante eso en el correo alemán, que haya tantos de estos envíos colaterales al propio envío o a los típicos periódicos o impresos circulados que uno ve que eso está presente en todos lados, pero que también esté toda esta organización por detrás asociada a las entregas y la distribución. Pero pasemos ahora a los otros casos que mencioné al principio, unos bastante particulares, que los he visto en Alemania y Austria. Y Austria, creo que, si no me falla la memoria, creo que en realidad Austria los adoptó luego, ¿no? de ser anexada por Alemania y los mantuvo luego de independizarse nuevamente. Pero, ¿qué son? Es el primero, vamos a ver, son todos envíos de una estación de ferrocarril a la otra. El primero que vamos a ver son los Bahnhofzeitungen, que son envíos de periódicos entre estaciones. Y esto es un servicio que surgió a fines del siglo XIX, ¿no? En el correo alemán, y que, como dije, enviaba, en este caso, paquetes de periódicos entre estaciones de ferrocarril. Y esto estaba apuntado, digamos, a grandes editoriales que necesitaban distribuir sus periódicos ágilmente. Entonces, bueno, de esta manera tenían contactos ellos en muchas ciudades y, bueno, mandaban de una estación a la otra y sus representantes en estas distintas ciudades iban y retiraban directamente de las estaciones los periódicos. Entonces aquí, como se imaginarán, bueno, la editorial tenía que entregar los paquetes en una estación, una estafeta en una estación, y se enviaba a otra estación que se indicaba en el sobre. El destinatario también tenía que retirar personalmente el paquete en la estación destino, previa presentación de una identificación, ¿no? que detallaba el remitente y destinatario, el tren que se usaba y el periodo de validez. Y también esta identificación que tenían permitía el retiro del envío, pero no autorizaba el acceso al andén. O sea, podían presentarse ahí y esperar y el correo ahí les otorgaba les daba el envío que había llegado para ellos. ¿Y qué pasaba? Podía suceder que alguna persona autorizaba, bueno, no llegar a horario, no para retirar el envío de paquetes. Entonces existía la opción, si es que el remitente lo había solicitado, de que en ese caso de que no fueran a retirar, se enviara por mensajería urgente, ¿no? Por correo expreso, estos paquetes hacia, bueno, la oficina, ¿no? de destino, ¿no? de este periódico. Pero bueno, tenían que ahí abonar, ¿no? el costo del mensajero expreso. Así que, más allá de la teoría, acá tenemos un ejemplo que, bueno, estos paquetes tenían que ir, bueno, en un paquete de papel madera grueso tipo lona bien protegidos y se les pegaba una etiqueta como esta con un recuadro rojo que dice Bahnhof Zeitungen, es decir, no, periódicos de estaciones donde, más allá de tener el recuadro rojo y la leyenda, tenía que indicarse la cantidad de periódicos que se estaba enviando y el peso de cada uno. Porque en base a eso, ¿no? El peso y la cantidad es que se calculaba la tarifa, ¿no? Que la tarifa era como la de un impreso, un periódico, como no hay una tarifa especial para esto, sino que era la de impresos. Lo único que cambiaba era cómo se enviaba, ¿no? Pues de una estación a la otra. Así que acá tenemos este envío de un paquete de periódicos entre Múnich y Leipzig, ¿no? En el 38, conteniendo 255 periódicos de 46 gramos cada uno. Que bueno, esto por supuesto también la tarifa y va a depender, ¿no? Dependiendo de la cantidad y el peso, así que es siempre variable. Y acá tenemos otro caso similar. Y solo para mencionar que más allá de el franqueo que se paga aquí por la cantidad y peso de los periódicos enviados, también la emisora tenía que pagar una tarifa extra, ¿no? Adicional por cada periódico que estaba basada en la longitud del trayecto. Es decir, no era lo mismo mandar a 30 kilómetros que a 250. Pero esto se abonaba aparte, ¿no? La editorial lo abonaba en el correo directamente,
no se reflejaba aquí en el envío. Pero bueno, es importante mencionar que existía también esa otra parte, ¿no? Que debía pagar la editorial para contar con este servicio. Y acá, bueno, tenemos otro caso donde aquí enviaron 31 paquetes de 161 gramos, no, perdón, marcaron el de abajo de 73 gramos, ¿no? Entre de Stettin a Golding. Así otro caso. Y bueno, estas eran etiquetas, como dije, que se pegaban en los paquetes de periódicos. Y así como existían estas Bahnhofzeitungen, los envíos de paquete de periódico entre estaciones, existían también las Bahnhofbriefe, es decir, las cartas entre estaciones de ferrocarril. También es un servicio que empezó a fines del siglo XIX y es bastante similar, ¿no? A lo que vimos recién de periódicos, solo que bueno, suele ser menor porque en los paquetes de periódicos pueden ser bueno, muchos kilos, como vimos, un caso eran de 255 periódicos. Aquí estamos hablando de una carta, es algo más simple, más pequeño, aunque sea una carta de 200 gramos, dista mucho de enviar 250 periódicos, ¿no? Y esto en general era usado por bancos o también editoriales y otras compañías que enviaban documentación. Muchas veces usaban entre sucursales de bancos, enviaban documentación por este medio, ¿no? Enviando estos sobres de una estación a la otra. Y aquí la tarifa era la de carta ordinaria, la misma tarifa que mandaba una carta cualquiera, solo que cambiaba, bueno, el medio, ¿no? En el que se llevaba. Y aquí también, parecido a lo que vimos con los periódicos, el destinatario tenía que presentar, ¿no? Una tarjeta de identificación donde se mencionaba, bueno, el remitente del destinatario, el tren que se usaba y el periodo de validez. Y solo, bueno, previa presentación de esa identificación era que podía el destinatario retirar las cartas de estación que le llegaban. Pero aquí también, esta identificación le permitía el retiro del envío, pero no le autorizaba el acceso al andén. O sea, tenía que presentarse en la escafeta ahí de la estación y solicitar, mostrando esa identificación, que le que le entreguen sus cartas de estación. Y acá también pasaba lo mismo que en el caso anterior. Si por X motivo no podía retirar a tiempo el destinatario sus cartas de estación, bueno, si el remitente lo había solicitado, se puede hacer el envío expreso de esas cartas que han llegado. Así que aquí tenemos una que, parecido a lo de los periódicos, estas también eran sobres en general bastante grandes donde también tienen que tener el borde rojo, era mandatorio, tienen que tener la leyenda Bahnhof Brief, o sea, carta de estación, y detallar el ferrocarril por el que iba a viajar, en este caso el D237. Entonces aquí se enviaba, bueno, los documentos, lo que fuera que enviaran dentro de este paquete, se le depositaba en la estación de origen, en este caso en Nuremberg, y se llevaba hasta la estación, en este caso Anhalter Bahnhof, una de las estaciones en Berlín, donde el destinatario, bueno, como dije antes, presentaba su identificación y retiraba esta carta. Aquí vemos una, bueno, dirigida a un banco con una tarifa de carta de entre 250 y 500 gramos. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí puse Bahnhof Zeitungen, pero es Bahnhof Brief, la carta. Que aquí también, como mencionara con los de periódicos, además del franqueo de la carta en sí, también el destinatario, ¿no? Tenía que pagar una tarifa adicional que puede ser semanal o mensual, por el transporte y por la distancia. Que eso también tiene que ser abonado en la sucursal, no se ve reflejado en los franqueos en las piezas. Aquí vemos otro lindo caso, ¿no? Durante la inflación alemana, de una carta de estación, una Bahnhofbrief, desde Berlín hacia Zeitz, cancelada a bordo, ¿no? Por una estafeta ambulante de esta línea que dice Berlín-Eisenach. Muy lindo. Y ya falta poco, vamos a ir cerrando, vamos a ver a otros tipos de nuevos servicios, envíos inusuales del correo alemán, que tal vez, bueno, no encajan dentro de lo que vimos antes, o de periódicos o financieros, ese tipo de cosas, son unos casos más aislados,
pero que no dejan de ser interesantes. Así que el primero que vamos a ver son unas tarjetas de vacaciones de trabajadores. Este fue un servicio que se creó en mayo del 36, anunciado ¿no? en la Gaceta Oficial del Reich, y esto exigía, de esta ordenanza, que todo empleado recibiera de parte del empleador una tarjeta de vacaciones, de esta que vamos a ver ahora enseguida, donde se irían colocando los pagos del 2% del salario semanal. Esta tarjeta, vamos a ver que al dorso tenía espacio para poner los sellos por un periodo de 16 semanas, eran sellos fiscales, luego del cual, una vez que se completaba ¿no? el pago de esas 16 semanas, se tenía que usar otra tarjeta, comprarse otra tarjeta. Entonces, el correo, por la distribución de estas tarjetas, cobraba 10 pfennig, y luego por el trámite mismo de estas tarjetas cobraba 30 pfennig que se tenían que poner en la tarjeta, y del otro lado sellos fiscales con los pagos semanales ¿no? de restados de 2% del salario que reflejaban lo que se iba ahorrando para las vacaciones. Así que vamos a ver que es un caso ahí mix fiscal postal que tanto ha gustado discutir al grupo este en otras ocasiones. ¿Y qué pasaba? Una vez que se iban completando las tarjetas, se le entregaban al empleado y bueno, él iba al correo y la podía canjear no por el dinero, por la paga. Entonces, cuando se hacía eso, y luego el correo se quedaba como evidencia, no retenía las tarjetas. Y hubo dos formularios diferentes que se utilizaban para esto. Ahora vamos a ver ambos. Aquí tienen uno, el primero que se emitió, este lo conseguí hace poco. Es bastante raro este primer formulario, me costó unos años encontrarlo. Lo compré hace un par de meses, creo. Y aquí pueden ver lo que le mostraba. El frente, lo de la izquierda, donde, bueno, están pagados los 30 pfennig, ¿no? Del trámite, ¿no? de esta tarjeta, que aquí, bueno, la amplié a la derecha, que siempre se cancelaba a mano, se escribía la fecha y la firma a mano, y con, bueno, los detalles, ¿no? arriba del beneficiario, y cuando se emitió la tarjeta, en qué sucursal y todo, y al dorso están los sellos con los ahorros semanales, ¿no? De estos que están con estos sellos fiscales, que estos sellos también los emitía el correo. Digamos, el correo, cuando una compañía no solicitaba estas tarjetas, todo el correo les proveía de los formularios y de los sellos estos, que se fueron emitiendo diferentes. El correo era quien emitía estos sellos fiscales para ir registrando estos cobros semanales, ¿no? que se iban ahorrando para las vacaciones del trabajador. Así que tenía espacio para 16 semanas. Luego de eso tenían que forzosamente solicitar otro formulario y pagar otros 30 pfennig de vuelta y empezar a llenar el formulario otra vez. Poco de tiempo después se emitió este segundo formulario que cambió simplemente el formato, digamos, no, en la dinámica del servicio no cambió nada. Siguió siendo el mismo valor de 30 pfennig por la tarjeta y se siguieron usando el no el dorso para ir pagando con estos sellos los aportes no semanales para las vacaciones, pero simplemente, bueno, cambió el diseño del formulario. Pero bueno, es un caso interesante de esta interacción donde el correo hacía, digamos, como de recaudador y de pagador, ¿no? Porque cuando el empleador iba con esta tarjeta luego al correo, lo canjea, cuando iba con las tarjetas ya completas, las entregaba al correo a cambio de su dinero y el correo se queda esto de evidencia. Así que es un caso interesante del correo actuando en estas cuestiones laborales más que postales. Pues tenemos otro lindo caso, otro servicio interesante del correo, que son las verificaciones de domicilio, que es algo también un servicio especial que se introdujo a modo de prueba en agosto del 26 y luego se instauró de forma definitiva en el 1928. Y el objetivo de esto era, bueno, poder validar que un domicilio conocido de una persona o entidad era correcto. Puede ser a veces que la gente tuviera una dirección vieja o tuviera alguna duda por X motivo, entonces, bueno, quisieran, antes de
enviar tal vez un envío importante o caro o un paquete a un domicilio, quisieran asegurarse que dicho domicilio era correcto. Entonces, se cobraba el porte de un impreso y el frente bueno, de la tarjeta, puse carta, pero es tarjeta, debía tener escrita la leyenda esta, Auftrags zur Prüfung einer Postanschrift, solicitud para verificar una dirección postal. Y al dorso, el destinatario tenía que contestar si la dirección era correcta o no. Y en caso de que no lo fuera, bueno, si se podía proveer una nueva dirección. Y una vez que sucedía eso, o que bien que confirmaban que la dirección era correcta, o que la corregían o lo que fuera, se retornaba libre de porte al remitente. Y esto, la última parte de esto es algo que mencioné también en mi charla sobre los bombardeos, que a fines del 44, debido justamente a los bombardeos sobre Alemania, se emitió también una tarjeta especial de verificación de domicilio para civiles y militares que era libre de porte, digamos, por la emergencia, ¿no? De la situación y todo. En este caso, a diferencia de las normales, se hizo libre de porte y solo se podían usar libre de porte en los 5 días siguientes después del bombardeo. Así que veámoslas. Aquí tenemos el ejemplo común, una verificación de domicilio enviada de Dresden a Teschen en los Sudetes anexados después del 38 y ven que, bueno, paga los 3 pfennig que era la tarifa de impreso en ese momento y tiene la leyenda acá, ¿no? De verificación ¿no? de domicilio que se la envían, bueno, a un correo, al correo de la ciudad. Entonces luego ese correo de destino es el que va hacia a la dirección que está escrita al dorso, donde el remitente escribió, dice aquí, es la siguiente dirección correcta y el remitente escribió la dirección que tenía hasta ese momento. Pone acá, bueno, la dirección de una mujer y abajo pone, está, bueno, un poco claro en lápiz, pero dice Eisenacher Straße 7, la calle. Entonces, eso lo completaba el remitente, que era la dirección última que tenía conocida. Y a la derecha, el destinatario debe completar si esa dirección era correcta, era el sí, o si era no. Y en caso que fuera no, se esperaba que se escriba aquí abajo la correcta. En este caso, agregaron la anotación de que en Teschen no se conoce, se ve que la persona se había ido, no estaba allí, se había mudado, lo que fuera, así que no pudieron encontrar a esta persona a la que iba dirigida la tarjeta para verificar su domicilio, así que bueno, agregaron ese comentario que no se conocía en Teschen y la retornaron. Así que, pero bueno, en un caso feliz hubiera marcado el sí y todo bien, o no y marcó una nueva dirección, pero bueno, para esto servía esta tarjeta. Y lo que mencionara antes también de que por los bombardeos se emitió esta tarjeta especial con el mismo objetivo, pero solo con la diferencia que era la libre deporte, de alguna manera apoyando, ¿no? Esta situación de crisis, ¿no? Post bombardeo. Así que acá era lo mismo. La gente, aquí también pasaba, ¿por qué se emitió esto por los bombardeos? Porque a veces pasaba que luego de los bombardeos, mucha gente, por supuesto, perdía sus hogares, quedaban desplazados, se las llevaban a otros lugares. Entonces, muchos familiares, amigos, antes de escribir a una persona, enviaban esto para asegurarse de que el domicilio todavía seguía existiendo, porque podía haber sido destruido por los bombardeos. Entonces, cualquier otra cosa que enviaran iba a llegar a un destino incierto y se iba a retornar. Entonces, antes de mandar algo, hacían este chequeo de domicilio y si salía confirmado, luego pueden enviar cualquier otra cosa. Aquí vemos un caso exitoso enviado de Aachen a Düsseldorf, donde al dorso remarca subraya el sí, es decir, la dirección que se tenía aquí, que anotó el remitente, seguía siendo válida, así que bueno, lo marcaron que sí y lo retornaron. Aquí pasamos ahora a otro caso que ya es un servicio más filatélico, pero que era la suscripción a sellos especiales o conmemorativos. ¿Y esto qué pasó? En el 43, bien en medio de la guerra, y para satisfacer la necesidad de los filatelistas, el correo publicó un decreto sobre la emisión de sellos especiales o conmemorativos. Y entonces, con esto, con el pago de un marco, con el servicio, se otorgaba al filatelista un documento de identificación
con 20 espacios al dorso que se matasellaban luego de la entrega de los sellos postales al coleccionista. Es decir, se suscribía para ir recibiendo las nuevas emisiones de sellos conmemorativos y se presentaba al correo con esta tarjeta que había abonado previamente por un marco y a medida que le iban entregando sellos, le matasellaban en los espacios del dorso con la fecha de entrega para ir indicando. Tenía 20 espacios, una vez que se llenaba, debía solicitar una nueva tarjeta. Y había ciertos controles, es decir, durante los primeros 8 días de emisión de cualquier sello, los coleccionistas solo pueden recibir un máximo de 4 juegos, acá no me ha salido el número, pero bueno, el número de máximo de 4 juegos de los sellos, y pasado esos 8 días sí ya podían pedir cantidades ilimitadas, ¿no?, de los sellos emitidos. Y esto también, más allá que el decreto menciona sellos conmemorativos, sellos especiales, también se puede usar para solicitar sellos oficiales e incluso tarjetas postales, que a medida que se iban emitiendo. Y se indicaba al frente la cantidad que se esperaba de las mismas. Así que veámoslo. Aquí tienen un caso, que este era el documento que se emitía con la tarifa de un marco. Y aquí al frente, fíjense acá arriba, dice Sondermarken, tenemos sellos especiales conmemorativos, Dienstmarken, que eran sellos oficiales, o Postkarten, tarjetas postales que se iban emitiendo. Y aquí el beneficiario puede indicar cuántos quería cada uno. Aquí indica que quiere, bueno, dos juegos de cada sello nuevo que se fuera emitiendo. Y al dorso tenían estos casilleros donde a medida que le iban entregando los sellos que salían, en la cantidad que pidió, le iban matasillando. Así que bueno, tenía estos 20 espacios para completar. Cuando llenaba todo, debía solicitar una nueva tarjeta y arrancar otra vez. Y ya para terminar, otro caso interesante de otro servicio que proveyó el correo alemán fueron las licencias de radio, pero no para transmitir, sino era para instalar receptores de radio. Entonces, esto permitía, si alguien quería instalar un receptor de radio en la casa o una institución o algo, tenía que pedir una autorización por escrito. Esto lo manejaba todo el correo y mediante el pago de una tarifa mensual, una persona puede instalar un receptor de radio y comenzar a utilizarlo. Esto comenzó, bueno, a fines de los años 20 y primero tenía un formulario bastante grande con todo el detalle del reglamento, pero luego ya en los 40 se achicó el formulario para economizar durante la guerra. Y recuerden esto que también, por ejemplo, en los 30, ¿no?, con el Tercer Reich y todo, y con Goebbels de la mano, la radio fue uno de los principales medios, ¿no?, de comunicación y propaganda. Y el Ministerio justamente de Propaganda comenzó a dar acceso a miles de radios, ¿no? Empezaron a repartir sus radios y, bueno, por supuesto también facilitaron todos estos permisos para que, bueno, se masificara más aún el tema de la radio y asegurarse de que hubieran todas las casas. Y los carteros eran quienes se encargaban de cobrar este servicio mensual, que en los años 20 hasta el fin de la guerra era de 2 marcos mensuales, y bueno, lo recaudaban durante sus repartos, donde también, bueno, entregaban un comprobante a los beneficiarios. Y aquí vemos unos ejemplos. El de la izquierda, el primer formulario que se emitió, que era el más grande, bastante voluminoso. Y bueno, se emitía, sí, esta era la solicitud. Del otro lado está todo escrito detallado, el reglamento, y ahí se menciona no, aquí al frente se menciona la tarifa de 2 marcos, ahí dice de Rundfunkgebühr, para enero del 34, bueno, desde 2 marcos, y bueno, mata sellado ahí en la Colonia, ¿no?, en Alemania. Y en los 40, como dijera, luego se cambió al formulario más pequeño de la derecha y se mantuvo el mismo formulario aún después de la guerra, como es el caso de esta que se ve aquí, donde incluso ya posguerra podemos encontrar varias con el porte pagado en el propio documento, no por la licencia de la radio. Eh, pre, del año 45 para atrás, no he visto nunca franqueados
pero sí los vi posguerra que con los sellos. Lo he visto con estos, con los Posthorn, con otros sellos, pagado de la tarifa mensual de la licencia de radio en el documento. Eso también casos interesantes, bastante raros también, lindos para quien haga, por ejemplo, tradicional de mostrar usos isolatos muy atípicos, diferentes de muchos valores. Que estos sellos muchas veces se lo pueden encontrar en un montón de otros tipos de envíos súper comunes, pero en un envío así es bien, bien raro. Así son. Quería mostrar también como ejemplo de cosas que pueden tener alguien en cuenta para mostrar usos atípicos, bastante raros de algunos sellos. Y bueno, con eso cierro toda esta parte, ¿no? De los envíos y servicios inusuales. Como siempre aquí les dejo alguna bibliografía. Está el libro de Miguel de tarifas, que lo sacan cada que tantos años, creo que justo este año salió uno nuevo. Y el de la derecha, Paul Jürgen Huske, otro autor que ha escrito mucho sobre, bueno, montones de temas en Alemania, sobre paquetería, tipos de envío, muchas cosas. Así que este libro es interesante porque aquí da detalles, cuenta justo no solo de tarifas, sino de cómo funcionaba cada tipo de envío, que es interesante. Y bueno, también en mi caso, aquí puse en el medio solo uno, pero los boletines oficiales del correo alemán, ¿no? Que por supuesto siempre ayuda a ver la información de la fuente original de todo esto. Así que eso en cuanto a bibliografía. Y bueno, sin más, como siempre, gracias a todos y bueno, quedo ahora a disposición de ustedes por cualquier pregunta que puedan tener. Gracias a todos nuevamente. Gracias a ti, Fernando. ¿Habrá alguna pregunta por ahí para Fernando? ¿Comentario? Heinz. Gracias. Fernando, de nuevo, muy interesante tu charla de algo Gracias. tan curioso, tan poco frecuente, tan poco visto. A lo más habremos visto de la primera parte un poquito, ¿no es cierto?, eso de contrarreembolso en nuestros países y cosas así. Pero el servicio alemán, postal alemán, en realidad tenía una gama amplísima de servicios, digamos, Sí, sí, es como lo increíble. mostraste en esta presentación. Así que muchas gracias. No, no, por nada. Entre paréntesis, la última, esa que mostraste con sello de la licencia de radio, es Sí, de la época de la DDR ya, ¿eh? Es sí, de sí, Dresden, sí. es de la parte oriental, digamos. Exacto, sí, sí, esa de la R. He visto también de la Alemania Federal también, con los sellos Mm. de Posthorn, me acuerdo, he visto alguno. Y creo que alguno he visto con alguna de la Bauten serie, esas de las emisiones generales, he visto también, pero Sí, son 40 y tanto. bastante raros, sí. He visto así con sellos de esos, posguerra, he visto no más de cinco. Así es, bastante raro, difícil de conseguir. Sí, muchas gracias. No, por nada. Ah, y un poco ahí sumando a lo que acaba de comentar Heinz, justamente la idea de esta charla era un poco eso, es decir, yo creo, a mí es algo de lo que me gusta justamente del correo alemán es que es eso, vos agarras cualquier envío, así, bueno, periódicos, y te pones a ahondar y es inacabable, tienen de todo asociado a los periódicos. Ves paquetes, y hay de todo asociado a paquetes. Ves, no sé, contrarreembolso, hay de todo asociado a contrarreembolso. Yo hice una colección de 5 marcos solo del servicio expreso, también de todo lo que tienen. Entonces, por eso a mí me encanta tanto que, digamos, es tan rico, es tan detallado, amplio en cualquier aspecto que lo mires, que puedes agarrar un tipo de envío y tenés para entretenerte rato. Así que bueno, quería un poco mostrar justamente de esa variedad, ¿no? Esas cosas que tal vez justamente no, como también dijo Heinz al comienzo, son cosas que por ahí rara vez se ven, muchos de estos envíos, no son los que se ven todos los días, así que bueno, era darle un poco de visibilidad a eso, ¿no? Sí, Ujú, el asunto es que como eran tan raros los servicios, también es raro guardar los documentos de respaldo de eso. Exacto, sí, sí, por eso muchos, si bien en su momento por ahí se usaron masivamente, no han sobrevivido tantos. Porque, por ejemplo, las cartas, tarjetas, mucha gente, las empresas pues la guardan por cuestiones de archivo. Los particulares la guardan por una cuestión de nostalgia, cosas así. Ahora, muchos de estos comprobantes no los guardaba nadie. O sea, termina de Claro. hacer el pago y adiós, chao.
Y muchos han sobrevivido porque por ahí algunos, aparte se las quedaba el correo, entonces han quedado en archivos del correo, pero partes que por ahí se quedan en el remitente, han sobrevivido pocas por eso, porque era un comprobante por ahí que parecía inútil en su momento, entonces se tiraba. Entonces, si bien muchos servicios fueron usados mucho, masivamente, no ha sobrevivido tanto, así que por eso cuesta bastante encontrar a veces muchos de estos casos. Más guerra de por medio. Sí, bueno, además, sí, sí, que eso siempre agrega caos, destrucción y desorden. Mauricio, ahí está con la mano en alto. Sí, primero Fernando, muchas gracias. Muy, muy interesante la charla, como siempre. Mira, te tengo unas preguntas con relación a las tarjetas de ahorro postal. Me llamó la atención, bueno, y comentarios también. Me llamó la atención que las estampillas para el ahorro eran estampillas comunes. No, Sí, no, no estampillas específicas como las que nos ha mostrado Miguel Raviñani en el caso de Argentina, que era estampilla para el ahorro postal, pero aquí eran estampillas comunes para ir demostrando cuánto llevabas ahorrado. Pero solo por curiosidad, en aquella época, 3 marcos era bastante. sí, sí, sí. Era Ah, bastante, no era una locura, obviamente, ujú, pero por ejemplo, para que te des una idea, yo me acuerdo, ahora no me acuerdo los valores exactos, pero me acuerdo en ujú, alguna charla, creo que en la charla que di de paquetería, donde mencionaba unos valores declarados y hacía una comparación, creo que en el 43, por ejemplo, un sueldo mensual de un obrero era, no sé, como 160 marcos, algo así, no recuerdo exacto. Entonces, 3 marcos, está bien, no era una fortuna, pero no era algo de centavos, digamos, o sea, era un valorcito más o menos respetable. Igual, obviamente, la sí, gente iba acumulando y juntando y depositando más, ¿no? Pero las tarjetas, tenían esos valores, esos límites. Y fíjate que no sé, la carta costaba 12 Pfennig, la ujú, tarjeta 6, cosas así. Las sí, cosas costaban centavos, así que 3 marcos, si bien no era un monto grandísimo, era un monto más o menos respetable. Entonces, si acumulabas 10 tarjetas de ese, 30 marcos, era, ujú. como te digo, un quinto del salario de una persona. Entonces, esas tarjetas de regalo de 100 marcos, eso ya era No, muchísimo no, dinero. 100 marcos era muchísimo, es decir, Muchísimo, sí. para la persona promedio, Ujú, eso era muchísimo, muchísimo dinero. sí. Mira, para hacer una comparación, Ujú, cuando se salió el Volkswagen Escarabajo, ujú, ¿no? Famoso, sí. también hubo tarjetas de ahorro para el Escarabajo. Entonces, para que se den una idea, el Escarabajo costaba 250 marcos, un auto. Un auto. Ay, joder, sí, qué va. Costaba 250 marcos un auto. Ujú, Entonces, para que tengan de comparación. sí. Entonces, Ah, una ya. persona, entonces ven, entonces 3 marcos parece poco, y sí, no, obvio, no es Ujú, una locura, pero tampoco eran centavitos, digamos. Juntando sí. varios de 3 marcos, podía juntar un monto más o Sí. menos decente. Ah, ya. Y esta tarjeta que mostraste, la desnazificada, donde tiene el papelito en francés Sí. tapando, o sea, es que después de la guerra el ahorro siguió o digamos que ese era dinero que alguien empezó, acabó la guerra y continuó y simplemente cuando llegó le taparon o simplemente se utilizaban las tarjetas que habían quedado para no imprimir nuevas. No, bien, buena pregunta. No lo mencioné ahí en detalle, pero lo que sucedía era que esas libretas de ahorro Ujú. tenían una validez de 3 años. Ah, Entonces, ya. ¿qué pasó? Cuando terminó la guerra, había algunas libretas cuyo periodo de validez seguía vigente, que habían sido Ajá. emitidas, por ejemplo, en el 44 y eran válidas hasta el Ujú, 47. ujú. Entonces, siguieron siendo válidas con la diferencia de que le taparon los logos del nazismo. Entonces, simplemente las nazificaron para que se pudieran seguir usando. Luego, Mm. sí se emitieron nuevas ya sin los símbolos del nazismo y todo eso. Pero eso fue lo que se hizo con las que seguían siendo válidas después de la guerra. Ah, ok. Perfecto, gracias. Por Ujú. nada. Miguel, Bueno, primero de todo, sorprendido, la verdad que no pensé que había tantos servicios, así que en ese sentido estoy maravillado. Me imagino que se puede armar una colección fabulosa con esto, con este Estoy en eso. material. Me pregunto, esas tarjetas de ahorro, ¿no sería un poco como los boletines en el sentido de, bueno, ¿sabés si había después libretas donde se podía volcar esos montos o simplemente se acumulaban esos boletines?
No, 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 sí, sí, había, yo ahí mostré una libreta. Lo que se hacía primero, bueno, juntabas en los sellos en esas libretas de ahorro, no ibas poniendo los sellos hasta 3 marcos y después ya, bueno, no podías acceder a 3 marcos. Entonces, cuando completabas la tarjeta, esa o varias, porque podías ir llevar varias juntas, ibas Claro, y lo depositabas y te registraban en una libreta del correo todos los movimientos, los depósitos y si eventualmente sacabas, también no los retiros. Entonces, vos tenías 3 cosas tenías relacionadas a tarjeta de ahorro. Una tarjeta de identificación, que era un cuadradito cartón rojo chiquito, las tarjetas de ahorro donde ibas poniendo los sellos y la libreta, que era donde ibas registrando los depósitos o las extracciones, ahí todos los movimientos, que esa es la que, por ejemplo, recién mencionaba Mauricio, que yo mostré una desnasificada, ¿no? Que la libreta no estaban los sellos, estaban simplemente el registro de todos los movimientos de entrada y salida de la cuenta. perfecto. O sea que el sistema era muy similar. Bueno, era el sistema de ahorro postal que había Sí, en sí, lo país. típico. Sistema típico, perfecto. Sí, sí, Buenísimo. Muy interesante. gracias. Mauricio. Fernando, este servicio de las suscripciones, digamos, de una publicación que mandaba suscripción, me llamó la atención que una de las tarjetitas que nos enseñaste era en la que decía que cambiaba el valor de la suscripción. O sea, a cada suscriptor de alguna publicación le tenían que enviar una de esas. Pero esa que mostraste, veo que eso era mecanografiado o impreso. Porque ya me imagino el trabajo de alguien tener que estar redactando tantas tarjetitas, porque asumo que eran publicaciones de gran circulación. Sí, no, eso en realidad lo que hizo fue, se lo mandó en la editorial no, perdón, sí, se ve que en un momento se le informó a la editorial del correo y el correo lo notificó a los suscriptores. Ujú. Ahí sí ignoro, no sé si tendrían un tipo Sí. tipeando o cómo era, Ujú. pero tenían que informar, digamos, no. Ujú. Era la obligación de decir, bueno, si cambió el valor, tenían que informar a la suscriptora para que o se lo aceptaran o cancelaran. Es que Eh, normalmente yo pensé que eso lo haríamos, yo como editor le aviso directamente a mis suscriptores, no que demos el correo, avisarle a los suscriptores de la empresa, sino simplemente yo como editor simplemente mandarle a todo el mundo a partir de tal fecha va a valer tanto. Pero me llamó mucho la atención ese servicio, que es el correo, pero está un formatito que el correo le está avisando, no, tal publicación ahora vale eh, tanto. No, es Eso. que era parte del servicio, es decir, Ah, por ya. ahí, digamos, justamente contrataron al correo para que haga de Ujú. intermediario de todas estas cosas, ¿no? Sí. Haga intermediario entre el suscriptor y la editorial Ah, ya. para o solicitar las suscripciones o cancelaciones o estos cambios de pago, pero pues, eso intermediando entre el Sí. suscriptor y el periódico. Ah, Después, qué digamos, bien. los servicios que mostramos era entre el periódico y el correo, Sí. donde ajustaban cuestiones, decir, bueno, necesito que me reimprimas este valor, otras cuestiones ya, digamos, como entre el contrato entre editorial y correo. Ah, ya. La otra, ese servicio de verificación de domicilio, más o menos como cuánto tardaba. No, no, era muy rápido. Yo, bueno, no tengo un promedio, pero Ujú. las piezas que he visto también dependían, ¿no? de la distancia, ¿no? Sí. De la ciudad, pero por lo general yo he visto siempre en 1 o 2 días, cosas así, estaban los retornos, demoraba poco, demoraba bastante rápido, sobre todo también luego con los que pasaba durante la guerra Ujú. que se les daba tratamiento de envío expreso a esos especiales durante los bombardeos, Sí. porque bueno, se entendía, digamos, por apoyar a la población, se entendía que la gente necesitaba tener noticias pronto, ¿no? De familiares, amigos, esas cosas, así que se le daba tratamiento de envío expreso, así que por lo general vos ves que demoran o llegan el mismo día o al día siguiente, cosas así, son muy rápidos. Ah, ya, perfecto. Y finalmente, ese como impuestito o licencia por una radio, ¿eso era un pago por aparato o por casa? ¿O por, O, por cada aparatito radial o digamos en una casa, yo para tener en mi casa, bueno, no sé si alguien tuviera más de un radio, pero ¿era por unidad? No, sí, sí, era por unidad, entonces Ajá. las casas sí, por ejemplo tenían uno solo, digamos, Ujú. particulares tenían uno Sí. solo,
podía haber, no sé, alguna empresa o tal vez Ujú. alguna empresa de comunicaciones que tal vez pudiera tener más de una por X motivo o una empresa, Ujú. algo así, pero bueno, seguramente también una empresa, algo, no hubiera tenido problema de pagar varias, digamos, Ah, pero ya. sí era por aparato, Ah, ok. Ok, gracias. no por nada. Solo una curiosidad, es la segunda vez que escucho aquí en mi oficina de que un país cobraba por tener radios. ¿Había alguna regulación, qué sé yo, universal o mundial que requería a los países cobrar por tener radios? Ahí no sabría decirte, no sé si así tan global no creo que haya habido, no sé. Sí, por eso es curioso. Entonces me parece, bueno, la Ujú. idea de cobrar siempre está, ¿no? Y oportunidad, Ujú. todo, entonces, pero Sí, más en esos casos en estas cosas que son masivas, ¿no? Es decir, claro, bueno, que ve la beta, decir, bueno, esto lo van a comprar millones de personas, saquémosle provecho. Pero después Alemania, justamente en los 30 cuando empezó el Tercer Reich y todo eso, como lo querían usar como vehículo de propaganda, bajaron muchísimo los costos, claro, incluso se regalaban radios y se facilitaban todo este tema de las licencias, casi que era, bueno, era pan comido obtenerla, sacaba cualquiera, porque justamente quería que todo el mundo tuviera radio para, bueno, llegar con la propaganda fácilmente a todo el mundo, ¿no? Y fue, de Sí. hecho, bueno, uno de los medios más importantes de propaganda, eso en el Tercer Reich. Y Goebbels hizo un uso, digamos, masivo de la radio para eso. Hitler daba sus conferencias, ¿no? Y se transmitían por radio, incluso después con entreguerra se transmitían a las victorias, pero también ¿cómo es? Advertencias cuando venían bombardeos, o sea, claro, estaba Ujú. todo el tiempo, más allá que también había novelas, cosas así que, digamos, para de ocio. También se usaban para transmitir información, lavar la cabeza, información del partido, los discursos de Hitler, de Heydrich, de Goebbels, de todo el mundo, a favor de ellos, en contra de los aliados. O sea, se usaba mucho por eso fue que se facilitó y se bajó los costos lo más que se pudo para masificar esta cuestión. claro. No, gracias, Juan. Esa parte No, está interesante. pero sí, no desconozco si ha habido alguna regulación así a nivel mundial de eso. No, ahí no sabría decirte. Curiosamente, Henry, hay lugares donde se siguen cobrando, digamos. Reino Unido tiene el TV license, tienes que pagar, lo estaba buscando aquí, 180 libras por tu licencia de televisión, pero ¿Qué? 60 libras y 50 peniques si tu dispositivo es en blanco y negro. ¿En serio? Henry, ¿2026 te cobran por tener televisor en tu casa? sí, mira, aquí está. Lo puedo comprender hace 50 años, pero hoy en día, Pero mira, aquí está, aquí está. Por ejemplo, el TV license, ¿cuánto cuesta? Aquí está. A No te 180. puedo Pero creer. pero mira, el televisor en blanco y negro y te sale más barato el impuesto. Claro, no necesitas, Claro, aquí están las streaming no excepciones, necesita. no Ok, necesita, pero algunos lo siguen cobrando y parece que, bueno, el dinero es ah, bueno, para las para lo que cuestiones, fuera, pero para lo que sí, fuera, pero lo increíble, siguen cobrando. 2026. no sé, Pero bueno, el dinero es para las vacaciones de los que lo cobran y la universidad de sus hijos. interesante, ¿no? Mirá vos, qué loco. Increíble. Ujú. Que hoy en día sigan cobrando eso, la verdad que es un robo a mano armada, pero bueno. Pero Bueno, pasa. Ok. sucede. Ujú. Bueno, entonces con eso, Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por poner todo esto. Bueno, entonces con eso nos quedamos hasta el día de mañana.